Nuestro tema es el trabajo. Mi equipo está conformado por Manuela Brunetti, Daniel Dorado, Mariana Uñoro y quien les habla, Valentina Zapado. Este trabajo lo realizamos en el área de sociales para la profesora Catherine Ortiz Ramírez y todos ustedes. Reseña histórica del trabajo. Hace muchos centenares de miles de años, en una época que los geólogos denominan terciario, vivían en algún lugar de la zona tropical en las profundidades del Océano Índico una raza de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollada, que Darwin describió como seres totalmente cubiertos de pelo. Tenían barba, orejas puntiagudas, vivían en los árboles y formaban manadas. Como consecuencia directa de su género de vida, sus manos al trepar tenían que desempeñar funciones distintas a las de sus pies. Estos monos se fueron acostumbrando a prescindir de ellas al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y más una posición erecta. Fue el paso más decisivo para el tránsito del mono al hombre. Desde que este mono bajó de un árbol y comenzó a colocar una piedra sobre la otra para hacerse su casa, esto fue reconocido como trabajo y se dio mucho antes de que existiera Cristo. Luego comenzaron a utilizar planchas de madera para transportar materiales de construcción. Luego a alguien se le ocurrió colocar troncos debajo de estas planchas y así poder transportarlas más fácilmente. De esta manera surgió la idea de la rueda. Primero utilizaron la rueda, luego un animal con ruedas en la carga y luego dos animales. Principalmente utilizaban bueyes. Para los humanos actuales, la rueda es un gran invento. Sin ruedas no podríamos transportar cargas y personas. Las más antiguas evidencias del uso de la rueda, un pictograma de Sumeria en el moderno Irak, data del año 3500 a.C., de modo que los humanos vivieron sin la rueda durante decenas de miles de años. Durante la mayor parte de la historia de la civilización, el trabajo fue considerado una actividad despreciable. En la Biblia, el libro sagrado común al judaísmo, cristianismo y el islam, el trabajo aparece como algo costoso después de que Adán y Eva perdieran el paraíso. Los griegos de la Edad de Oro pensaban que solo el ocio recreativo era digno del hombre libre. La esclavitud fue considerada por diversas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de relación laboral. Desde mediados del siglo XIX, vinculado al desarrollo de la democracia y el sindicalismo, la esclavitud deja de ser forma predominante del trabajo, para ser reemplazada por el trabajo asalariado. Con él emerge una valoración social positiva del trabajo, por primera vez en la historia de la civilización. En general, los grandes sociólogos consideraron al trabajo un lugar central en sus teorías. Por otra parte, Karl Marx establece los fundamentos teóricos para la explicación y análisis del proceso de trabajo. En su obra El Capital, define el trabajo como un proceso de interacción entre el hombre y la naturaleza, diciendo que es un intercambio entre el hombre y la naturaleza, en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza al ejercer su actividad reproductiva en un proceso de transformación en un entorno material y de sí mismo. La tierra es objeto y el medio de trabajo que provee de materias primas al ser humano para su actividad transformadora. Mediante el uso de su fuerza física, el hombre es la primera fuerza productiva en este proceso de producción que abarca la historia de la formación económica de la sociedad humana. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla una sociología de trabajo. Conceptos claves de la sociología como los de división de trabajo, clase social, estratificación social, conflicto, poder, población económicamente activa, sobretrabajo, subocupación demandante y no demandante y mercado de trabajo. Todo ello está relacionado con el plano macro de las relaciones laborales que están íntimamente relacionadas con las implicancias sociológicas del trabajo. El concepto de trabajo ha sido transformado y ha adquirido relevancia desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Durante la Revolución Industrial, en las fábricas algodoneras, la duración de la jornada podía llegar a las 15 horas. La duración de la jornada fue disminuyendo a lo largo del siglo XIX. Hacia 1870, los obreros ingleses trabajaban como media unas 12 horas diarias y con pocos días de descanso. Esta revolución marcó el inicio de la seguridad e higiene industrial como consecuencia de la aparición de la máquina de vapor y la mecanización de la industria. Esto produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales. Por otro lado, durante la Revolución Francesa ocurrió un conflicto social y político con diversos periodos de violencia.
que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. ¿Cómo surge el trabajo? La palabra trabajo hace referencia a una especie de yugo, cinturón o correa que se empleaba para azotar, disciplinar, castigar o simplemente golpear a los esclavos en el antiguo Imperio Romano. Era una relación esclavizador-esclavo. Aunque también existían trabajadores artesanos que vendían sus creaciones a cambio de dinero para sobrevivir y no eran sometidos a castigos. Después surgieron otros cargos que eran de igual importancia donde las personas podían laborar sin ser esclavos, como la panadería, repostería, textilería, calzados, entre otros. Con el tiempo, las personas dedicadas a estos empleos ya no contaban con sus herramientas y tuvieron que empezar a realizar otras actividades a cambio de un salario. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se transforma gracias a la tecnología que cambió las relaciones económicas entre empresas, empleados y países, sociedades. Con la llegada del Internet, el mundo laboral cambió completamente. Establecimiento de las jornadas laborales. Hoy en día, por lo general, la jornada laboral en la mayoría de los países es de 8 horas diarias, pero no siempre fue así. Hace alrededor de 100 años, mujeres, hombres, niños y ancianos trabajaban ininterrumpidamente 12 horas todos los días sin ningún tiempo para el descanso, ni mucho menos para tener un rato destinado para el entretenimiento o para estudiar y aspirar a un mejor cargo profesional. Los trabajadores, ya cansados de ser explotados, empezaron a luchar para reducir las horas laborales. Durante este periodo hubo diversos enfrentamientos sangrientos entre la policía y los trabajadores, y luego de varios días de desafíos y confrontaciones se estableció que la jornada laboral fuera de 8 horas diarias. Como un homenaje a esta lucha se estableció que cada 1 de mayo se celebrase el Día Internacional del Trabajador. Definición de trabajo. Puede definirse como la ejecución de tareas que implica un esfuerzo físico o mental, que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo es, por tanto, la actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir o vive del trabajo de los demás. Estos son los 3 sectores económicos. Primarios. Secundarios. Terciarios. Trabajo en Colombia. Estas son las leyes que lo rigen. Estadísticas de empleados y desempleados. Sindicatos de trabajo en el mundo y en Colombia. ¿Qué hacer para mejorar la situación del desempleo en el país? Trabajo. Como trabajo, denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Trabajo en economía. El trabajo es la cantidad de horas que dedica una persona para hacer una actividad de índole productivo, como la generación de bienes o servicios. El trabajo puede ser de 2 tipos. Trabajo intelectual. Es toda actividad que sea fruto de la inventiva e ideas de una persona y que no requiere esfuerzo físico. Por ejemplo, el trabajo de un creativo publicitario, o de un escritor o de un investigador científico. Trabajo físico. Es cualquier actividad productiva que requiera habilidades físicas o manuales, como el trabajo en el campo, la construcción, la mecánica, etc. Trabajo y empleo. El empleo y el trabajo no siempre son sinónimos intercambiables. Trabajo es una tarea que no necesariamente da el trabajo a una retribución económica. Un ejemplo de lo anterior es el debate actual en algunos países sobre la viabilidad de pagar el trabajo en hogar, considerando que requiere la ejecución de múltiples tareas y que se trata de una actividad que genera un impacto positivo en la sociedad. Empleo. Empleo, por su parte, es una posición o cargo que un individuo ocupa en una empresa o institución, donde su trabajo, físico o intelectual, es debidamente remunerado. El concepto de empleo es mucho más reciente que el del trabajo, ya que surgió durante la Revolución Industrial. Trabajo autónomo. El trabajo autónomo o trabajo independiente es aquel en el que un individuo ejerce su actividad como un profesional libre.
es decir, que no está vinculado o sujeto a ninguna empresa. Por lo general, el trabajo autónomo es ejercido por personas que trabajan en actividades comerciales o de negocios. También se conoce con el término inglés freelance. Teletrabajo. Como teletrabajo se conoce aquella actividad que realiza una persona de forma externa a las instalaciones de las empresas para las cuales presenta servicios. Hoy en día, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido que el teletrabajo se convierta en una de las modalidades cada vez más implementadas por las empresas, puesto que en muchas ocasiones se traduce en una reducción de gastos o una simplificación de procesos. Tele es igual a distancia, entonces significa que es trabajo a distancia. Trabajo esclavo. Como trabajo esclavo se designa a una forma de trabajo forzada que es ilegal. Es un tipo de trabajo que no es remunerado o lo insuficiente, en el cual el trabajador es explotado, maltratado y su libertad y derechos son restringidos. Trabajo infantil. Es aquel realizado por niños y adolescentes que están por debajo de la edad mínima legal permitida para trabajar, según la legislación de cada país. Pese a estar prohibido, el trabajo infantil aún es practicado en algunos países, donde como consecuencia de situaciones de pobreza y escasez, los niños se ven obligados a trabajar para sobrevivir o para ayudar a mantener a su familia. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por otro lado, tenemos el Día del Trabajo, también denominado Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha conmemorativa en la que se recuerdan las luchas y reivindicaciones laborales alcanzadas por el movimiento obrero mundial. Es celebrado en casi todo el mundo cada 1 de mayo. Trabajo voluntario es aquel que una persona hace sin recibir ninguna clase de compensación, solo por la satisfacción de ayudar a otros. Trabajo en equipo. Como trabajo en equipo se denomina aquel que realiza un grupo de personas de manera coordinada y colaborativa para alcanzar un método o resolver un problema. Trabajo colaborativo es aquel que es llevado a cabo gracias a la participación de un grupo de personas orientadas a lograr un objetivo común. Plan de trabajo consiste en la organización de una serie de actividades para llevar a cabo una tarea. Es una herramienta de gestión que permite priorizar, ordenar y sistematizar los pasos necesarios para concretar un proyecto, así como establecer un cronograma de trabajo, repartir las responsabilidades y definir los objetivos. Trabajos académicos son las tareas que se exigen a los estudiantes que asisten a las instituciones de educación universitaria que pretenden desarrollar el espíritu crítico y la capacidad intelectual de los alumnos. Trabajo de campo. Se habla de trabajo de campo en referencia a aquel que se realiza fuera de oficina o laboratorio, en el sitio donde tiene lugar un fenómeno o proceso. Trabajo social. El trabajo social es una disciplina que se encarga de promover cambios de orden social, de la resolución de los problemas en las relaciones humanas y en fortalecimiento de las personas y grupos para incrementar su bienestar. Trabajo de parto. Como trabajo de parto se conoce el conjunto de acontecimientos que sucede para conducir el nacimiento de un bebé. Y por último, la webgrafía. Muchas gracias a ustedes por la atención a la exposición.